tardes a la Universidad de la Marina Mercante, que tiene el orgullo hoy, en esta tarde calurosa, de presenciar, tenemos el orgullo de presenciar un hecho histórico para la facultad, que es la presentación de un libro tan trascendental en estos días. Me imagino que es un trabajo colosal que han realizado en este material. Así que bueno, hoy formalmente le damos la bienvenida a la presentación del libro Hidrovía, plataforma competitiva para el desarrollo del siglo XIX al XXI, ¿sí? Tenemos el agrado y el gusto enorme de que nos acompañen hoy en esta jornada el ingeniero Luis Ernesto Franchi, rector de la Universidad de la Marina Mercante, el doctor Oscar Correas, presidente de la Cámara Argentina de Actividades de Armadores y Barcazas y Anexos y especialista en hidrovía, el doctor Miguel Ángel de Marco, que es el autor del libro y presidente de la Cámara Argentina de Mantenimiento de Vías Navegables y Dragados Ambientales. No sé si lo dije bien en el orden que corresponde o... No soy presidente de esa bien. Sino el señor Paglietti. El señor Paglietti, sí. Bueno, entonces adelantamos... Se están asombrando allá atrás. Adelantamos, perdón, el error de tipeo. Adelantamos entonces la presentación de Guillermo Pagliettini, que es el editor. Y tenemos también la presencia de Ariel Armero, director de Global Sports, y el orgullo de que modere esta charla, esta jornada, Gustavo Colachili de Global Sport también. Así que bienvenidos a todos nuevamente. Muchas gracias por estar en esta charla y les doy la palabra al ingeniero Franchi. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es un privilegio y un orgullo que estén ustedes hoy presentes aquí. La universidad no tiene sentido como institución si no puede cumplir con su fin último, que es servir a la sociedad. ¿Cómo sirve la sociedad a la universidad? Simplemente a través de la difusión del conocimiento, la cultura, la investigación, la generación de nuevo conocimiento. Y eso no es posible si no es a través de las personas que la integran, en forma directa o indirecta. Son los autores y los gestores los que permiten que nosotros como institución educativa podamos difundir y promover el conocimiento. Como bien decía el señor Núñez, hidrovía es un tema que es crítico para los argentinos. Lamentablemente, durante muchos años, la República Argentina no prestó la atención que debe o que debería a lo que es un recurso estratégico y lo que es una cuestión que debería ser una cuestión de Estado, que son nuestras vías navegables, la hidrovía y el corredor que tenemos para el transporte y el comercio de mercancías tan importante como es nuestra hidrovía. Eso hace como consecuencia que haya pocos expertos y poca gente que se dedique realmente a estudiar la temática. Por eso es tan valioso encontrar profesionales que dedican su tiempo y su esfuerzo. Con lo cual, mi estimado Miguel Ángel, muchísimas gracias por esto. Muchísimas gracias por permitirnos a nosotros tener material. Muy generosamente nos han donado un libro para la biblioteca, el cual automáticamente pasará a ser material de estudio de nuestra licenciatura en Administración Naviera, que tiene como objeto formar profesionales que se dedican específicamente a esta área de estudio. No quiero robarle más tiempo a quienes son realmente los protagonistas de esta velada, agradecerles una vez más y desearles mucho éxito en la gestión y reafirmar nuestro compromiso, y lo digo como rector, de que esta casa de estudios es vuestra casa de estudios y que por favor vengan, nos visiten y nos acompañen siempre, porque a nosotros nos ayudan y nos enorgullecen. Muchas gracias. Simplemente como una palabra introductoria, aprovechando la presencia del señor rector, le quiero agradecer profundamente sus palabras por habernos recibido
Lo que estamos en la investigación científica es una tarea generalmente anónima, que lleva mucho tiempo. Él se refería a algo colosal y verdaderamente una investigación de 5 años es un trabajo silencioso. Y nosotros, si no podemos, gracias a este tipo de reuniones podemos articular, no solo con la universidad, sino también con los comunicadores, que son ustedes los expertos, Globalport, los organizadores. Y también quiero destacar y subrayar la presencia del señor Guillermo Pagliettini, porque así como la hidrovía es lo que es gracias a la articulación pública y privada, este libro, con lo que requirió para su edición, un libro de 1000 páginas, con la calidad que tiene en imágenes y documentación, no hubiera sido factible sin la colaboración de Guillermo Pagliettini, que no solamente fue un impulsor material, sino que también fue un impulsor en sus consejos, en su asesoramiento, en su vinculación con la gente del sector, que es sumamente necesaria. Así que, bueno, hago público mi agradecimiento tanto al rector como al señor Pagliettini y al señor que nos acompaña, Oscar, hoy en la presentación. Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto nuevamente compartir, y más hoy estar en la universidad, que es el lugar del episteme, y nosotros estamos todo el día en la doxa, así que debemos llegar al episteme. Yo vengo desde la experiencia, o sea, yo vengo del terreno, yo estoy en la hidrovía. Por mi función nosotros hacemos lo que es el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, así que estoy en 26 puertos. Todos los días estoy en un puerto diferente que forma parte de la hidrovía. Y además soy el presidente de la Cámara de Amarraderos de Barcazas, que desarrolla toda su actividad en la hidrovía. Así que realmente en esta casa de estudios uno realmente puede volcar su experiencia para que después otros profesionales lo puedan llevar al libro y desde los claustros se pueda llevar a los jóvenes para que lo puedan aplicar y para que entendamos el cambio que estamos teniendo cada día y cada modificación que vamos haciendo. Desde la universidad es el lugar en el cual vamos a poder ilustrar a nuestros jóvenes para que se adapten a este cambio constante. Y este cambio constante es día a día. Si no, la inteligencia artificial nos va a suplantar a todos. Entonces, tratemos de salvar un poquito el pensamiento humano. Muchísimas gracias por su atención. Le paso al señor Pagliettini. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, rector, por recibirnos, de esta oportunidad de hacer la presentación del libro. Y bueno, simplemente esta historia, que fui testigo privilegiado de su desarrollo, estaba perdida o ahí estaba no registrada, y bueno, con Miguel nos pusimos a trabajar hace un par de años y bueno, se materializó ahí una propuesta como un puntapié inicial para que otros la superen, la critiquen, la observen, pues es un trabajo de investigación. Es la búsqueda de la verdad, no es la verdad. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. El libro lleva por título, como se ha dicho, Plataforma Competitiva para el Desarrollo, siglo XIX al XXI. Es difícil seleccionar el título de un libro. Es la clave de un libro. Habitualmente es lo que más tiempo lleva, tratar de sintetizar en pocas líneas lo que quiere representar una obra. Y esto llevó mucho tiempo, lo hablamos con Guillermo, y fue verdaderamente un trabajo de consenso, de tratar de explicar, que es un libro que trata una evolución histórica para poder explicar el presente, por eso lo de los siglos, y que por sobre todo los debates u opiniones particulares que cada uno pueda tener, la documentación, la investigación demuestra que efectivamente actuó esta obra pública como una plataforma para el desarrollo de la Argentina. Entonces de ahí el título, y si ustedes se ponen a ver bien en la gráfica del libro, son como engranajes. Esto también está muy pensado. Acá tengo un colega que trabaja conmigo en el equipo que hablamos de dinámica de sistemas. Estamos hablando de una dinámica de poleas que se apoyan mutuamente. Son distintos sectores que intervienen y que precisamente a través de esta gran obra de infraestructura, una cosa empuja como motor a la otra. El tráfico
naviero de ultramar, la industria automotriz, de allí el campo. Eso es lo que representa ese sistema de poleas de engranaje que a mí siempre me inspiró, no solamente para este libro, sino también para otras investigaciones acerca de las dinámicas de las ciudades portuarias. Cómo entender esa dinámica de las ciudades portuarias y cómo incide en el desarrollo de una región. Imagen 2. Quizás lo que más valoro yo como del libro, precisamente porque mi formación es la historia, yo soy doctor en historia, investigador del CONICET en esta temática, y por lo tanto va a primar una visión histórica, retrospectiva. Y es que precisamente señalar que la hidrovía, lo que conocemos como hidrovía, tiene mucho tiempo de existencia en el país. Es prácticamente, acompañó la primera gran transformación de la Argentina a fines del siglo XIX. Nosotros, para poder tener esa gran transformación portuaria y de infraestructura que tuvo la Argentina, es lo que se llama como modelo agroexportador del 80, lo que significa y lo que se reivindica actualmente, esa gran transformación de los puertos y de la obra de infraestructura portuaria de la presidencia de Roca, no se hubiera podido concretar si no hubiera existido una política hidroviaria. Quizás la hidrovía es una terminología actual y por eso no se lo conoce de esas características, pero las leyes de dragado y balizamiento que acompañaron la transformación del sistema portuario entonces es del siglo XIX. Y por eso este cuadro un poco representa cómo la hidrovía es anterior a la transformación de las ciudades como actualmente son y de los puertos. Otra imagen. Bueno, imposible también no poder referenciarnos en lo que significó la política de apertura de los ríos a la navegación internacional para todo este proceso que nosotros estamos analizando. ¿Y por qué? Y esto me lo han escuchado decir. La hidrovía es uno de los aspectos menos conocidos dentro de la historiografía argentina. Ustedes van a encontrar en los libros de historia mucho sobre la historia de los ferrocarriles, pueden encontrar hasta la historia de los frigoríficos, estamos hablando de historia económica, aspecto de historia económica. Pero la historia de los puertos es la cenicienta de la historia, es lo que menos se conoce dentro de la historia argentina. Y dentro de los puertos, si eso ocurre con los puertos, se imaginan cuánto más ocurre con la historia de las obras de infraestructura como puede ser la hidrovía. En esta imagen lo vemos a Juan Bautista Alberdi y a Justo José de Urquiza, dos personajes clave del proceso que nosotros estamos analizando, porque ellos son promotores de la ley y de la apertura de los ríos a la navegación internacional. Sin esa ley, sin esa política económica, no se hubiera podido modernizar la infraestructura portuaria entre 1880 y 1914. Ya en esa primera etapa, donde, por ejemplo, surgen las campañas a favor de hacer más navegables los ríos, sacarnos de encima los nudos de arena que eran los barcos y que hubiera balizamiento. La otra imagen. Indudablemente que los principales beneficiados y los principales impulsores de las gestiones por el dragado y balizamiento son los puertos más importantes del país, entre ellos Buenos Aires. Acá tenemos una foto de Puerto Madero antes y después de la construcción de Puerto Madero, cómo era el sistema de transbordo en la ciudad de Buenos Aires y cómo pasó, cómo se modernizó con pocos años de diferencia, dejando atrás un panorama que había regido durante siglos. Lo mismo va a pasar, pasa la otra imagen, con el puerto de Rosario, que de ser un puerto limitado en su operatoria, cuando se moderniza, ahí tenemos un diario en la portada de lo que fue para Rosario el evento de la inauguración de un puerto moderno y también una draga, porque la política de dragado estuvo dentro de la ley que impulsó la modernización del puerto de Rosario. Otra imagen. Bueno, esta es una cronología rápida, muy esquemática, de los principales puntos de la hidrovía de la segunda globalización. Es decir, lo que hablé hasta recién es la hidrovía que hubo en la Argentina en la primera globalización, que se da entre 1852 y 1914 aproximadamente. Luego tenemos la hidrovía de la segunda globalización, que es la actual, la que aún nos acompaña, y que también entre sus jalones tiene la realización del Canal Mitre en 1977, el proceso en 1981 de expansión de las terminales privadas
aguas arriba y debajo de Rosario. Después, en 1988, en Campo Grande, capital de Mato Grosso del Sur, se realiza el primer encuentro internacional para el desarrollo de la hidrovía Paraná-Paraguay, planteándose entonces entre los desafíos la abolición de los obstáculos jurídicos y el mejoramiento de la navegabilidad. En 1989 surge la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata y se crea el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, Puerto de Cáceres, Puerto de Nueva Palmira. Pasamos la imagen. Todo esto en el libro está analizado a través de largos capítulos, de una sucesión de capítulos. Yo acá simplemente estoy haciendo un esquema de lo que contiene el libro. Ustedes recordarán, en 1990 Argentina inicia un plan de reforma del Estado. En 1991 se formaliza el Mercosur, que toma la hidrovía como una obra prioritaria. Se sanciona la ley de puertos en 1992. En 1995 se firma el decreto que adjudica el contrato de la hidrovía a la firma belga Jan de Null, y en 1996 se produce la inauguración formal de la primera etapa de esa hidrovía, desde el océano a Puerto San Martín a 28 pies, al año siguiente llegará a 32 y a Santa Fe a 22 pies. Hasta acá entonces una línea de tiempo para aquellos que no hubieran tenido referencia de cómo fue en estos años la evolución de la cuestión hidroviaria. Otra imagen. La hidrovía tuvo varias motivaciones, o sea, hay personas que conocen a la hidrovía según de dónde han participado, de dónde han estado en los 90 en ese proceso hidroviario, los que estuvieron en la gestión diplomática, en Cancillería, en el gobierno, la ven como un lado de lo que significó un proceso de integración. Como se da en el Mercosur, también se venía dando en la Unión Europea, es decir, una motivación integracionista. Después, otra imagen. Hubo muchas, entonces, inspiraciones y motivaciones hidroviarias. A la integracionista se le suma fundamentalmente la productiva, que son los sectores interesados fundamentalmente en mayor profundidad y mejor navegación para este sistema, que se une a la motivación anterior. Ahora bien, es muy importante determinar qué es una hidrovía. Esto también fue motivo de muchos análisis, por eso el libro tiene un glosario de términos al final, donde creímos necesario poder deslindar lo que uno conoce a primera impresión por los medios de comunicación y lo que puede ser realmente las cuestiones de las que estamos hablando. La hidrovía, como ustedes verán, desde un punto de vista técnico, una hidrovía podría ser definida como la intervención realizada sobre un río a fin de optimizar y facilitar las condiciones para el tránsito de bienes y servicios. Verán que en el mapa están marcadas las principales cuencas que hay en el planeta, y para los principales países, los más desarrollados en política de transporte fluvial, le han dado suma importancia, precisamente la importancia estratégica, a la hidrovía y al tráfico de sus respectivos ríos. Bueno, este libro también, uno de sus aportes principales es la cantidad de gráficos y planos y mapas que tuvimos que solicitar su correspondiente autorización ante el Instituto Geográfico de la Nación para que nos lo aprobara. Eso llevó sus tiempos y contiene, por lo tanto, mapas que no van a encontrar fuera del libro, que han sido preparados especialmente para el libro. Entre ellos, este mapa que integra la zona central del libro y que también se ha impreso en tamaño mayor para que pueda ser utilizado y consultado, por ejemplo, en una escuela. Es más está decir, porque estamos en un ambiente que conoce la temática. Cuando hablamos de dragado, estamos hablando de algo que es antiquísimo, de los orígenes de la civilización misma. Y se puede comprobar que gran parte de los países
que marcaron un ritmo en el desarrollo de sus respectivas regiones fueron países que tuvieron políticas de dragado eficientes. Está de más referirme también, porque ustedes son conocedores y lo van a hacer los restantes expositores, lo que es la hidrovía hoy, la importancia logística, las ventajas que tiene para la 101 terminal existente, lo que ha significado para el desarrollo de la Argentina. Otra biografía. Considero conceptualmente que el libro es una invitación a entender el proceso hidroviario dentro de procesos más amplios. Realmente sacar esta visión, exclusivamente pensar siempre desde la Argentina, como que el mundo depende de la Argentina y no a la inversa. Es tratar de entender por qué las grandes obras de infraestructura en la Argentina siempre se relacionaron con procesos económicos internacionales que le hicieron factible. Es decir, una lectura a la inversa, entender entonces a la hidrovía dentro de los procesos de globalización, dentro de los ciclos del capitalismo, y por lo tanto esto nos va a permitir entender que hay secuencias similares entre los procesos de globalización. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy importante para poder estar preparados para el presente tener esta visión. Si queremos saber hacia dónde va, y esto seguramente, porque lo he escuchado a Oscar, hablar en este tipo de plano nos permite también advertir sobre el próximo futuro. Otra imagen. Entonces, para que se pudiera realizar la hidrovía de los 90, en su momento se dieron 3 motivaciones e intereses que como un círculo fueron sumando, potenciándose entre sí. La motivación productivista de las terminales, de las entidades comerciales, las cámaras, las motivaciones modernizadoras que, como le decía, estaban a tono en la década del 90 en marcha de ese proceso de globalización que influyó en las políticas de su momento, y la motivación integradora a inspiración de lo que se estaba dando con el Mercosur y los resultados de la Unión Europea. ¿Cuáles son las características comunes de estas 3 motivaciones? Argentina y las regiones con esta obra podían tener mayores posibilidades de desarrollo adaptándose a los requerimientos de la economía internacional. Y otra de las características comunes de lo que compartían estas 3 motivaciones hidroviarias, el consenso en que la articulación y complementariedad público-privada era un camino posible para ese momento. Esto que se dio en la década del 90 del siglo XX se dio también en la última década del siglo XIX, en la anterior globalización. Una de las preguntas que como historiador también más me llamaba la atención y quise sacarme la duda investigando es por qué se llamó a una licitación internacional con firmas particulares, teniendo en la Argentina una repartición como la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables. Una pregunta que para mí era clave, está investigada en el libro, tiene 2 o 3 títulos referidos a esto, se los resumo fundamentalmente. Del análisis se desprende de que hubo un periodo de rápido deterioro en la década del 70 en adelante del mantenimiento de las maquinarias, que al momento de llamarse a licitación era mucho más complejo poner y reparar para los tiempos que se disponían para el proceso licitatorio, reparar ese era mucho más problemático conseguir el dinero dada la situación de la Argentina que hacer un llamado internacional. También en el libro hay un capítulo que señala cómo era el mercado internacional de dragado en ese momento, los riesgos que tenían las empresas internacionales para venir a trabajar en Argentina, lo que requerían para poder estar trabajando acá, y esto se va a ver también en las negociaciones del contrato de concesión de la hidrovía. Y ahí es donde, bueno, vamos a tener que trabajar todos en el puerto. Ahora la nueva dinámica es vienen con buzos y le pegan abajo del casco unos imanes con 100 kilos, 200 kilos, por eso está preocupado Rotterdam, Oceanía. ¿Por qué? Porque están llegando máxime que no llegaban hasta ahora, pero es una lucha de carteles. Un amarradero entonces va a tener que tener una certificación, el personal que trabaje en amarraderos va a tener una capacitación especial para entender el fenómeno también y luchar sobre esto. Y
va a haber algunas nuevas cosas que venimos encontrando en la hidrovía, que es algunos movimientos, el efecto Kelvin. ¿Por qué se le cortaban las amarras a los amarraderos? ¿Qué pasa? Entonces ya son malas las amarras. No, y estuvimos empezando a estudiar, empezamos a ver que el buque cuando navega produce a ambos lados un desplazamiento del agua. Ese desplazamiento de agua produce una fuerza, que esa fuerza va contra la costa y la va modificando. Y si va contra el amarradero, hace que haya un doble movimiento de succión y de tracción que hace que se corten las amarras si no están en buenas condiciones. Pero tuvimos que estudiarlo, tuvimos que ponernos a entender cómo se producía esto, que se sigue produciendo ahora, porque constantemente vemos la modificación de las costas. Las costas están constantemente deteriorándose a medida que vamos teniendo mayor cantidad de buques que van pasando por ellas, por este efecto que es el efecto Kelvin que se produce. ¿Y qué es lo que viene? Y nos tenemos que preparar y tenemos que preparar a nuestros jóvenes para lo que viene. No más buques e hidrocarburos. No más. Tenemos hasta el 50 para que no haya un solo buque más a hidrocarburos. Van a tener que ir a gas natural licuado, que se creyó que era la panacea. Hoy tenemos el Francisco, que es el que va de Buenos Aires a Montevideo, que utiliza gas natural licuado, pero el gas natural licuado se trae de hidrocarburo. Así que el hidrógeno va a hacer que haya puertos verdes y que todos tengamos que cambiar nuestra dinámica y nuestra posibilidad de cargar el combustible en los distintos buques. Y no solamente eso, el otro, si no formamos a los jóvenes, van a venir ahora los buques sin tripulación. Buques de ultramar sin tripulación. La OMI en este momento tiene un equipo estudiando este tema porque hay que modificar una estructura jurídica que era la figura del capitán en el buque, que al no existir el capitán, ¿cómo hacemos? Entonces hay todo un estudio sobre este tema. Este es nuestro futuro. Desde la universidad tenemos que formar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque los cambios se dan. Nosotros, la generación que peina algunas canas o no tiene canas, que ya no tiene nada, aprendimos con el kilo, el metro, entonces teníamos la función mental, el kilo yo sabía, el metro sabía, pero hoy, ¿cómo hago para imaginarme un byte, un terabyte? ¿Cómo hago para imaginarme un ataque cibernético? Hay que capacitarse. Y la única forma de capacitarse es a través de la educación. Señores, es todo. Muchísimas gracias. Desde Global nos preocupa particularmente darle lugar a estas expresiones, y el libro de hidrovía, editado por Guillermo Palettini y realizado por el doctor Miguel Ángel de Marco, realmente es un material sumamente interesante para conocer la historia de la hidrovía, cómo llegamos hasta aquí, lo que significó. Bueno, los expositores han explicado lo que significó la hidrovía hasta el momento, lo que sigue significando, diría yo, ¿no? en el cotidiano de las exportaciones argentinas, el hecho de que el 80% de las exportaciones agropecuarias, por ejemplo, salgan por la hidrovía, es un claro elemento a tener en cuenta cuando hablamos de la necesidad de su continuidad, ¿no? Ahora la hidrovía está en manos del Estado, está en manos de la Administración General de Puertos, desde que se terminó una concesión que surgió primero una privatización en los 90, después fue extendida y duró 26 años. A partir de ahí se está dando una discusión en todo el ámbito portuario, en todo el ámbito de la hidrovía, en las provincias y demás, acerca de cómo se continúa con esto, ¿no? Ahora, como digo, está en manos del Estado desde hace 2 años, sigue funcionando bien, hay que decirlo también. La AGP ha contratado
en forma separada, pero son las dos mismas empresas que trabajaron los últimos 26 años. O sea que ha contratado a los que tenían la experiencia para realizar ese trabajo. Ahora bien, viene un momento de discutir la hidrovía del futuro, viene un momento de discutir cómo otra vez volvemos a hacer un proceso virtuoso, como se hizo en los 90, en el sentido de la expansión de la frontera agrícola, por ejemplo, la expansión de las exportaciones, bueno, todo el crecimiento de los puertos, el hecho de que haya una gran cantidad de puertos públicos y privados sobre la hidrovía, y a lo mejor se reparan algunas cuestiones que no se tuvieron en cuenta en aquel momento, o que se tuvieron en cuenta pero tenían que ver con la manera en que se pensaba en los 90, que era una manera diferente a la que obviamente pensamos hoy, ¿no? Y me parece a mí, desde mi punto de vista, que la participación del Estado hoy tiene otra característica, hoy tiene otra posibilidad de hacerse, ¿no? Y en esa discusión hay que tenerlo en cuenta muy especialmente, porque hay cuestiones como por ejemplo la cuestión ambiental, que obviamente hay que tener muy en cuenta, y que en aquel momento no era algo ni siquiera del dominio público, digamos. Hoy todo el mundo, quien más, quien menos, sabe que estamos ante la cuestión del cambio climático, que estamos necesitando tomar medidas en ese sentido, y bueno, ni hablemos, estamos hablando en los ríos, venimos de una sequía, ahora estamos viendo que hay inundaciones, evidentemente esa cuestión nos está llegando a las ciudades costeras. Ahí veía algunas imágenes realizadas por inteligencia artificial de cómo se va a ver Buenos Aires o Rosario o algunas ciudades costeras en 100 años, ¿no? Bueno, todas son cuestiones que hay que tener en cuenta. Nosotros, para no extendernos mucho más, desde Global Ports queremos aportar, dando a conocer estas cosas, al ambiente portuario, al sector portuario y marítimo, del comercio exterior, y más allá también, más hacia la sociedad. Es por eso que hemos realizado una serie de actividades este año en los puertos, en el puerto de La Plata, en el puerto de San Nicolás, y vamos a realizar varias más el año que viene también para que estas cosas se vayan conociendo cada vez más. Y es realmente para nosotros muy valioso este libro, muy valioso este trabajo, sabiendo que desde Global Port, desde las primeras discusiones estuvimos presentes, el primer seminario internacional que realizamos, que justamente la semana pasada terminamos con el número 33 anual, pero el primer seminario el tema que analizó fue vías navegables y la ley de puertos en aquel momento, en el año 90. O sea que el tema lo venimos siguiendo desde entonces, ¿no? Y claro que vamos a seguirlo. Concretamente, este libro no lo editamos nosotros, lo editó acá Pagliatini, pero nosotros lo difundimos con ganas, realmente, porque es un gran aporte. Agradecimiento por ilustrarnos, por darnos luz en un tema trascendental para la sociedad. Muchas gracias a todos los oyentes, a los que nos siguen presencialmente y de manera virtual. No sé si hay alguna pregunta del público o alcanza, entiendo que fue muy clara, insisto, repito lo que he manifestado con anterioridad, un trazado histórico, un enfoque desde los datos económicos, hablaron un poquito desde el impacto ambiental, de la seguridad, y nada, no sé si hay alguna pregunta, les alcanzamos a los oyentes que están aquí presentes, ¿sí? ¿Dónde se compra el libro?, dice la estimada. Bueno, el libro ha sido editado muy esmeradamente por la librería del Ateneo, entonces en cualquier librería del Ateneo, en cualquier sucursal, se puede adquirir, y el que quiera tener la versión electrónica lo puede hacer también a través de la página del Ateneo o también por esta página que nosotros mostramos, www.hidrovías.org. Ahí ingresan y pueden también adquirirlo de forma electrónica. Aprovecho su pregunta para decir una cuestión. Nuestro interés desde el principio no fue lucrar con el libro, sino justamente formar y contribuir a la formación, arrojar luz, como acá se dijo. Y ya que me hace esa pregunta, me gustaría resaltar lo siguiente, porque también lo hemos hablado mucho. Como ustedes verán, lo que se necesita en todos estos temas es visibilidad, que se visibilicen
estos temas, como yo le decía, las vías navegables y el dragado son las cenicientas de la historia, me parece que también por su carácter y escuchándolo hablar del tema de seguridad del transporte, pero también fundamentalmente de las sustancias, de las estupefacientes, es necesario visibilizar con una óptica multidisciplinar. Y entonces en este empeño de visibilizar esta alianza con el medio de comunicación, y más un medio de comunicación como ustedes que son especialistas en la temática, ahí veo que también se está haciendo otro círculo virtuoso. Es decir, para ver los medios de comunicación son muy importantes. Entonces, la visión multidisciplinar, que muy bien ha señalado el doctor, hay que emplearla siempre y hay que fomentar los estudios multidisciplinares, es lo que yo hago en el tema ciudades portuarias. Hay que darle esta convocatoria a los especialistas, pero fundamentalmente posesionar, primero en la comunidad portuaria, en la comunidad que usa todo esto, y también a la sociedad en su conjunto. Así que simplemente aprovechando la pregunta de dónde, porque tiene que ver cómo se difunde y cómo lleva el trabajo, me permite hacer esta conclusión final en base a lo que he escuchado de las brillantes intervenciones de mis colegas. Es decir, principal prioridad que estos temas tomen entidad. Para que tengan entidad, tienen que ser comunicados. Y para que sea abordado en su complejidad, se necesita la práctica multidisciplinar. Muchísimas gracias. Y antes de finalizar, teniendo en cuenta la presencia del doctor Mariano Gendra Gijena, si me permitís, si podés acercarte un poquito para que te vea la cámara, hacer una presentación y un comentario de 30 segundos, por favor, Mariano. Vení, por favor. Estamos en vivo. Hola. Bueno, qué sorpresa, la verdad, no. Me agarraron muy de infraganti. Bueno, 30 segundos. La verdad, quienes me conocen saben que soy abogado maritimista, portuario, especialista en temas de hidrovía. Y cuando me enteré de esta presentación no quería faltar, porque la verdad que aún para quienes somos especialistas en esto, este trabajo es fundamental. Para quienes no están o no trabajan día a día con esta materia y quienes sí lo hacemos, este trabajo claramente que nos va a dar una luz y va a aportar no solamente conocimiento, ideas, sino también va a tener un aporte integral de todo lo que es esta problemática para el desarrollo de nuestra Argentina. Así que muchísimas gracias, los conozco a todos ustedes, con varios soy amigo, así que agradecimientos, felicitaciones por este trabajo. Voy a ser un ávido lector, obviamente aprenderé de esos conocimientos y muchas gracias porque realmente era necesario este tipo de trabajos para el sector, más en situaciones como estas, en que hoy en día estamos discutiendo la hidrovía del siglo XXI. Así que muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias a todos y damos por finalizado el día de hoy. Gracias.